bienvenidos a mi canal, yo soy Kenia y estoy súper contenta de estar grabando este video para ustedes, así que espero que les guste mucho. Antes de comenzar los quiero invitar a seguirme en mis redes sociales, los nombres están apareciendo en su pantalla y los links están en la descripción de este video. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas en la partecita de abajo y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video y así no te pierdas de ninguno. Recuerda que tengo un canal personal en el que estoy subiendo otro tipo de contenido si es que estos temas te dan miedo. Por allá podrás encontrar algunas historias bastante graciosas y algunas anécdotas que me han pasado, pero también algunos proyectos que tengo por hacer. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video de hoy. La verdad es que estuve pensándolo mucho si hacía este video o no, porque por lo regular en este canal estoy subiendo pues puro contenido paranormal, así que esto es más como un story time con vlog, algo así, pero medio paranormal. ¿Y por qué lo estoy pensando? Porque como tengo el otro canal, dije, ¿lo subo ahí o lo subo acá? Entonces pues creo que me decidí aquí y más adelante les voy a decir por qué. Pero pues resulta que el 23 de julio fue mi cumpleaños, cumplí 25 años, yo sé que me veo de 14, pero a mí se me ocurrió enfermarme de la garganta, tenía temperatura, pero no se preocupen porque no era COVID. Entonces mi papá tuvo una gran idea que era celebrarme mi cumpleaños, pero con su familia. Yo me llevo muy bien con su familia y los quiero mucho porque prácticamente crecí con todos ellos, o sea, nunca nos hemos alejado así como tanto, pero casi nunca yo celebraba mis cumpleaños con ellos, no sé por qué. Creo que porque ellos, cada quien se pone de acuerdo con la persona a la que le quiere celebrar. Entonces como yo toda recha, pues nadie me celebraba a mí. Y mi novio lo planea, pero con la familia de mi mamá. Entonces pues nunca lo habían celebrado. Entonces en este año a mi papá se le ocurrió que ahora sí lo iba a organizar. Entonces ahora sí me iban a celebrar mi cumpleaños ahí. Y así fue. Pero la verdad es que yo pensé que iba a ser así como que tipo una comida X, de que llegas, comes, bla, bla, y punto. O sea, eso también está padre, pero nunca pensé que iban a hacer esto. Pues resulta que yo cumpleaños el 23 de julio y la fiesta estaba programada el 24 de julio, era sábado. Pero como les dije me enfermé, entonces yo pensé que ya se había cancelado y resulta que no. Se pospuso como 15 días o 8 días, no, como 15 días. Entonces ya cuando llegó el día, pues mi papá me dijo que sí, siempre sí iba a ser. Llegó el día y me dice que me vaya a casa de mi abuela porque mis dos abuelas viven en la misma colonia, como a diferencia de una cuadra, una calle, una media cuadra más bien, algo así. Entonces yo me quedé así como de, pero ¿por qué si vengo con mi otra familia? Y me dijo, no importa, tú vete para allá a ver a tu abuela y salúdamela y bla, bla, bla. Y dije, ok. Y entonces ya me fui con mi otra abuela, pasó como media hora, 40 minutos, algo así. Ruidos raros. Algo así. Entonces ya posteriormente, después de 40 minutos, me habla y me dice que baje. Y ya, me bajé, me fui a la casa de mi abuelita, pero mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, vive en una escuela, en la escuela que ya hemos grabado, que espantan y todo ese show. Y pues tenemos que subir escaleras. Entonces cuando iba caminando a medio patio, empecé a escuchar los lamentos de una mujer. Pero cuando me acerqué más me di cuenta que era una grabación. Y aquí viene lo gracioso. Lo gracioso es que llegando a la puerta de la casa de mi abuelita, abrí una cortina que tienen ahí en su puerta y todo el mundo gritó sorpresa, pero en vez de celebrarme con las mañanitas me pusieron música de terror. ¡Sorpresa! Ya prende la luz. Cuando entré todo estaba lleno de fantasmitas, estaban súper bonitos, que los hizo mi prima. Y me pusieron una manta que decía feliz cumpleaños y era como sangre. En las paredes decoraron como con ratas de hoja negra y todo fue prácticamente paranormal. La verdad me gustó mucho porque nunca pensé que me fueran a celebrar algo así y
no sé, estuvo súper padre porque fue como tener un día en lo que me gusta únicamente a mí y todo el mundo estaba celebrando lo que a mí me gusta y eso fue bastante interesante. Aparte de todo, me di cuenta que todos estaban disfrazados, o bueno, la mayoría. Mi tía se disfrazó de bruja, mi otra prima de zombie, mi otra prima y su novio de espantapájaros, que al principio creí que eran granjeros, pero no, eran espantapájaros. Y Jaled, mi primo que siempre ven en los videos, pues también se disfrazó y estuvo muy padre, la verdad. Pero pues bueno, ya llegamos, lo primero que hicimos fue comer. Posteriormente pues partieron el pastel, pero el pastel se partió como eso de las 10 de la noche. Y la verdad que todo se puso creepy porque nosotros acabamos de perder a una persona importante, pero mi familia es así como de no te agüites, a él no le hubiera gustado que te agüitaras, trata de sobrellevarlo, pero no te deprimas, ¿sabes? Entonces empezamos a jugar en esa situación y a invocar espíritus y bla bla bla. Y apagamos las luces como 3 minutos hasta que mi abuelita nos regañó y nos dijo que lo prendiéramos. Y de hecho les voy a poner un pedacito del video. No funciona. Vas, Kenia, tú conéctate. Ay, no manches. Sí. A ver, ¿quién va a hacer la Sí, se pregunta? apaga la luz de allá afuera. Ay, no mames, Jale, ya. Ajá, Karen está abrazado a Kenia. Yo voy y la apago, yo voy y la apago. A ver, vas. A ver, Cuidado con la Shaden. no. A ver, Pensaron échese. que no gallo, güey, en la noche vas a querer dormir conmigo, güey. A No ver. es mamada. Ya hay buen silencio. Ay, no mames. A ver. 20 segundos callados. No mames. Papá, si estás aquí es una señal. Juégale, güey, en la noche vas a estar chillando, cabrón. ¿No quieres dormir con Marta? Sí. Papá, es una señal, por favor. Espera, que estás pendeja. Juega, Chara. No. Ay, güey. ¿Por qué dejamos ser un padre? Juega, Chara. ¿Quién vota porque fue Bechara? Yo. No, yo no malito. Que tiene un dos atrás. Y ahorita que diga mi papá fui yo. Les recuerdo que Chara traía un globo en las manos. Sí, sí. Ay, no, otra vez. Ay, Ve cómo Kenia. se mueve el globo. Prenda la luz. Sí, me hizo la mamada. Ve cómo se le ve la cara. Ahora sí me dejo contigo, mamá, dice. Ya prenda la luz. Va a decir, yo no tengo mi mamá porque la espantaron. Hagan de cuenta que era como si mi familia se hubiera programado para tener un día como yo lo viviría o como yo lo vivo diario. Bueno, cada que grabo. Posteriormente llegó el momento de los regalos y sí me dieron varios regalos. La verdad es que todo estuvo súper chido y el regalo que más me impresionó fue el de Jaled. Jaled, el de los videos, el que sale conmigo, que por cierto suscríbanse a su canal, se llama Jaled TZ. Él pues es mi primo favorito, se puede decir que es como un hermano que yo nunca tuve porque por cierto soy hija única. Y me dio un regalo súper enorme, era una caja y cuando la abrí como que se abrió, se cayeron los lados de la caja y todo estaba lleno de dulces, de un refresco, yogur y 1000 cosas para engordar como 5 kilos, que por cierto sí engordé creo, porque me comí una parte de la caja. Y lo que más me gustó pues no fue tanto los dulces y eso, sino que se tomó la molestia de hacer algo él con sus propias manos y con su propia voluntad, cuando mi primo es así como que super X de que no le regala nada a nadie, ni siquiera a su novia luego. Entonces pues sí sentí bonito y me vale que nos digan que somos del norte, que no sé qué, porque ya vi que me dejaron un comentario ahí abajo que si era del norte, que porque siempre salían los videos con él. No es que seamos del norte, simplemente es que somos como hermanos, porque pues crecimos juntos, aunque él es súper menor que yo, lo vi de bebé, y tiene los mismos desórdenes mentales que yo, le gusta el terror, hace videos en YouTube, le gusta hacer videos en YouTube, y es así como un yo, pero versión masculina y más chico. Entonces pues el regalo de él me gustó.
Y pues ya le agradecí mucho, 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 mucho. Y aunque múltiples veces he intentado robármelo para que viva conmigo y con mi novio, pues su mamá no lo deja. Y bueno, el disfraz favorito de esa noche fue el de mi prima, que es la hermana de Jaled. Se disfrazó como tipo de la niña del aro y la verdad que cuando fue la sorpresa la vi, me espanté porque sí se veía bastante fea. Y pues aproveché para tomarle fotos y videos. De hecho, en una transmisión de en vivo la puse para que saliera, pero creo que nadie la notó. El punto es que, bueno, decidí compartirles esta experiencia porque es bastante... Nunca había compartido algo privado. El año pasado también me celebraron mi cumpleaños, pero en la familia de mi mamá. Y me hicieron una fiesta temática de Betty la Fea. Pero no grabé porque dije... Una, no tenía el canal personal. Y dos, dije, ¿alguien querrá ver esto? Y ahorita pues me animé, no sé por qué, yo creo que por la temática de terror. Estuvo bastante interesante. Y bueno, pues el día de hoy, como pudieron ver, no fue tanto de terror, sino que más para echar la plática. Pero este video ha llegado a su final. Espero que se hayan entretenido tantito y que les guste saber, aunque sea un poquito más de mí y no siempre de terror. Pero si quieren saber mucho más de mí, pues vayan a suscribirse a mi otro canal, que es mi canal personal, en el que no subo contenido de terror para nada, subo otro tipo de cosas. Así que por allá los espero. Recuerden que yo los quiero mucho y si eres nuevo por aquí te invito a formar parte de esta familia de ovejas negras. En este canal nos reunimos todos a los que nos gustan las anécdotas paranormales, pero a nuestra familia les da miedo. Les mando un fuerte abrazo y un beso y nos vemos en el siguiente video.